Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de este curso sobre la filosofía de Heidegger aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en términos muy generales, los objetivos del presente curso es dar una panorámica bastante general e introductoria, y ya saben ustedes, con un lenguaje lo suficientemente accesible para la mayoría de las personas, acerca de nociones, conceptos o temáticas fundamentales en la filosofía de Heidegger, ¿de acuerdo? Aquí abajo en la descripción de este video te puedes encontrar a grandes rasgos el temario que vamos a tratar. Por supuesto es un temario tentativo que, bueno, pues puede modificarse según las necesidades de la audiencia que decida darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso. Y bueno, pues yo hacia el final del presente video explicaré a grandes rasgos en qué consiste la lógica detrás del presente temario, para que, bueno, pues ustedes decidan, sea quienes sean que me estén viendo en este momento, si darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en su defecto, si decides darle continuidad y seguimiento a las presentes sesiones de este curso, te agradecería enormemente si le dieras clic al botón de suscribirse y también a la campanita, porque de esta forma pues nos ayudas a crecer también y pues tú así no te pierdes dándole clic al botoncito de la campanita, pues no te pierdes ninguna de las sesiones que iremos subiendo poco a poco de este curso introductorio y general de la filosofía de Heidegger, ¿de acuerdo? También por su parte, pues te invito a que te unas al canal como un miembro. En este sentido, pues hay que recordar, y hago como siempre una mención a todos los miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus contribuciones monetarias que yo puedo continuar con esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía. Y bueno, pues esto se traduce en que los miembros del canal pues mantienen vivo, económicamente hablando, pues al Pensamiento en Llamas. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues por su parte te reitero la invitación, si deseas apoyar al canal al volverte miembro. De esta forma pues me ayudas, como ya había detallado, a continuar con este proyecto de El Pensamiento en Llamas. Entonces el botón de unirse está al lado del botón de suscribirse aquí abajo. Entonces te puedes unir y ver las diversas ventajas que ofrece El Pensamiento en Llamas si decides volverte miembro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar la presente sesión? Pues vamos a reflexionar y a meditar en términos muy generales sobre la importancia o el porqué de leer a Heidegger en el siglo XXI. Dicho sea de paso, pues el presente curso introductorio, pues vamos a hacer un especial énfasis al texto de Ser y Tiempo. La obra de Heidegger es muy extensa, es muy grande. De hecho, hasta nuestros días pues no contamos con todos los textos publicados de Heidegger que él escribió en vida, ya sea como conferencias, ya sea como apuntes. Entonces, en virtud de esa gran complejidad que involucra el pues meterse a un análisis más extenso de la obra escrita de Heidegger, pues por eso en gran medida, aunque no exclusivamente, ¿verdad?, nos vamos a concentrar en el texto de Ser y Tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a dedicar en esta primera sesión a reflexionar acerca de la importancia o el por qué leer a Heidegger en el siglo XXI, porque bueno, pues creo que ya es de todos sabidos, aquellos que al menos de una manera bastante, pues digamos, circunscrita o tangencial, que se haya encontrado con la obra de Heidegger. Bueno, pues Heidegger es un pensador bastante complicado, quizás no tanto por el contenido de sus ideas, sino por el modo en que fueron escritas. Es decir, el lenguaje heideggeriano pues es profundamente confuso, es profundamente complejo. Y pues digamos que yo diría que el 80% de los alumnos de filosofía suelen desertar al estudio y al análisis del pensamiento de Heidegger por este lenguaje tan extraño, tan complejo que tiene, que bueno, pues en muchos sentidos vuelve oscuro su pensamiento, de tal modo que pues desalienta, ¿no?, a cualquier persona que quiera familiarizarse con
Heidegger, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues creo que uno debería dar razones un tanto más profundas sobre el acercamiento de Heidegger, en virtud de que, bueno, pues tenemos esta gran dificultad lingüística a la hora en que nosotros tratamos de penetrar en el pensamiento heideggeriano, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho sea de paso, como yo ya se los detallaba momentos atrás, mi misión y mi objetivo primordial es tratar de armonizar y de hacer lo más ameno posible el estudio de la obra de Heidegger, del pensamiento heideggeriano, sin que pues caigamos en la comedia o en el meme o en alguna especie de trivialización y simplificación del pensamiento heideggeriano, haciendo que eso, bueno, pues nos desvíe y termine al final del día, pues por no decir nada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, como solemos hacer aquí en el Pensamiento en Llamas, nos dedicamos a un análisis lo más exhaustivo posible de los autores y de las temáticas que aquí tratamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, respecto quizás al primer gran por qué uno debe de leer a Heidegger, quizás este contenido en lo que pues muchos heideggerianos denominan como la crítica a la metafísica occidental o a la metafísica tradicional que, bueno, pues realiza Heidegger en Ser y Tiempo, y que yo diría que esta crítica a la metafísica occidental pues es uno de los ejes matrices o motores, no solamente del Heidegger posterior a Ser y Tiempo. Más adelante en el presente curso vamos a hacer esas matizaciones entre el Heidegger de Ser y Tiempo y por qué se habla de un Heidegger posterior o de un segundo Heidegger, y en qué sentido se cambia la óptica, hasta qué punto, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este sentido, como les decía, quizás uno de los grandes porqués de por qué pues uno debe de acercarse al pensamiento heideggeriano versa en esta gran crítica a la metafísica occidental que, bueno, en pocas palabras es tan transgresora y cambia por completo el paradigma del pensamiento metafísico en filosofía, que yo diría que por eso pues está dentro de la historia de la filosofía occidental Heidegger. En grandes rasgos, por supuesto, esto lo vamos a ir detallando de una manera más prolífera en sesiones posteriores. La gran crítica a la metafísica occidental que realiza Heidegger consiste en lo siguiente. Nos dice Heidegger, ¿sabes qué? La metafísica occidental, desde los presocráticos hasta Kant, por así decirlo, ha cometido un gran error. Un error categorial, una confusión de conceptos. Y bueno, esta confusión categorial o de conceptos versa en lo siguiente: en que la metafísica occidental ha puesto en el lugar del ser al ente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la metafísica occidental ha colocado a una cosa, un concepto, que a partir, bueno, que a los conceptos uno le puede seguir preguntando por sus causas, por su razón de ser. Bueno, dice Heidegger que la metafísica occidental, hasta Kant, ha colocado a los conceptos en el lugar del ser. Bueno, ¿qué es esto del ser? Ya veremos que es un tema complejo, pero aquí a grandes rasgos podríamos entender al ser como la esencia del mundo, el fundamento del mundo, el origen de lo real, etc. Bueno, entonces, cuando la metafísica occidental, nos dice Heidegger, ha colocado al ente en el lugar del ser, lo que ha producido esto es que en realidad no se ha dado el primer fundamento de la realidad, porque al colocar a un ente o a un concepto en el lugar del ser, pues en virtud de que tú puedes seguirle preguntando por sus causas ulteriores, pues por definición, digamos, eso hace que ese ente no sea el primer fundamento de la realidad, o el ser, en pocas palabras. Entonces, varios ejemplos pueden clarificarnos este error, este hierro del cual nos dice Heidegger que ha caído la metafísica occidental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua, ¿no? Si tú eres Tales de Mileto y dices que el fundamento de lo real es el agua, bueno, pues el agua, al ser un ente, tú le puedes preguntar por sus causas ulteriores. Es decir, si tú lo colocas al agua en el lugar del ser, en el lugar de el ser el principio fundamental de la realidad, tú le puedes preguntar al agua misma, bueno, pues ¿quién te puso ahí? ¿Quién te puso como origen del cosmos o como origen de la realidad? Y es en este sentido que el agua, como un principio metafísico
pues fundamental de todo lo real fracasa, porque tú puedes seguirle preguntando por sus causas ulteriores, en el sentido de quién te puso ahí, antes de ti no había nada, etcétera. Algo similar, por ejemplo, sucede con el Big Bang. Tú te puedes preguntar, en realidad, quién colocó o quién ocasionó al Big Bang, y en este sentido, dentro, por ejemplo, de esta crítica a la metafísica occidental heideggeriana, podríamos ver al Big Bang como un ente, no como el ser, porque al Big Bang tú le puedes seguir preguntando por sus causas ulteriores. Igual con la metafísica medieval, al colocar a Dios en el lugar del ser, bueno, pues en virtud de que Dios es un concepto humano al cual tú le puedes seguir preguntando por causas ulteriores, cosas como, bueno, a ver, y antes de Dios no había nada, ¿quién creó a Dios, etcétera? Todo ese tipo de preguntas lo que hacen es que pues Dios no se convierta en fundamento último de la realidad, porque le puede seguir preguntando cosas más a fondo, como sus causas, quién lo colocó ahí, etcétera. Bueno, y justo lo que señala Heidegger es que la metafísica occidental ha adoptado una especie como de actitud acrítica o arbitraria respecto al fundamento de la realidad, diciendo, es que como es principio ya no se puede cuestionar, es que como es principio tú ya no le puedes sacar causas ulteriores. Esto se ve de una manera más evidente en la metafísica medieval, sobre todo con el tema de Dios. Se suele apelar o se suele decir aquí que Dios, por concepto de sí mismo o por el concepto de Dios, ya no le puedes seguir preguntando por sus causas. Entonces, pues en realidad eso es arbitrario, porque uno, conceptualmente hablando o intelectualmente hablando, sí se puede hacer estas preguntas con sentido respecto a, bueno, ¿quién colocó a Dios? Antes de Dios no había nada, o bueno, siempre todo fue Dios, etcétera, en fin. Entonces, digamos que, como pueden ustedes percatarse con a grandes rasgos este pequeño resumen que les hago de la crítica de Heidegger a la metafísica occidental, bueno, pues independientemente de si estamos de acuerdo o no y de los problemas que tenga, igual más adelante en el presente curso iremos explorando los problemas de esta crítica heideggeriana a la metafísica occidental. Independientemente de ello, bueno, pues esta crítica va a calar hondo y profundo en todo el pensamiento franco-germánico del siglo XX, a tal grado que, pues digamos, se va a proponer, como ahorita un poquito más adelante de este video lo vamos a checar, se va a proponer algo así como una especie de giro hermenéutico que sustituya a la metafísica, a la reflexión metafísica, y se avance o se abogue por una reflexión ontológica, ¿de acuerdo? Entonces, una de las razones primordiales por las que nosotros deberíamos, entre comillas, leer a Heidegger es porque el pensamiento franco-germánico del siglo XX, que se suele denominar como filosofía continental, entre comillas, pues parte de esta crítica a la metafísica occidental, de tal suerte que si no la asimilamos adecuadamente, pues no entendemos justo qué está haciendo la filosofía continental, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, otra de las grandes razones por las cuales uno debería leer a Heidegger es acerca del sentido del ser, o como los propios heideggerianos lo denominan, la cuestión de la pregunta por el sentido del ser. Bueno, ¿qué quiere decir esto en un lenguaje lo suficientemente claro y llano que no desvirtúe en la medida de lo posible el mensaje heideggeriano final? Bueno, significa que la pregunta del ser remite en última instancia a cuestionarnos o a reflexionar el por qué existe algo así como un universo, una creación, algo simplemente que está ahí en la existencia en lugar de nada, ¿no? Y bueno, a pesar de las múltiples críticas, incluso de lógica, que se le puede hacer aquí a Heidegger, en este sentido pues viene a la mente la clásica nada nadea de Carnap. Ya en su debido momento trataremos a cabalidad esa crítica carnapiana. Digamos que rescatando el sentido original de la pregunta heideggeriana por el sentido del ser, aquí lo que se está cuestionando, o lo que trae a colación la cuestión, es sobre la finalidad de la existencia y, digamos, sobre el constante cambio que experimenta lo real, y en este sentido involucra toda una reflexión sobre la angustia por la existencia, y pues la lucha constante por tratar de capturar
una realidad que está en constante devenir o bien que está en constante cambio. Y entonces la pregunta por el sentido del ser, muchos la han interpretado como la base del existencialismo del siglo XX. En especial, esta influencia directa se puede apreciar en el libro de Sartre, o de Sartre, como ustedes quieran pronunciar el apellido, titulado Ser y Nada. Ahí hay una fundamentación del existencialismo a partir de esta inquietud heideggeriana sobre el sentido del ser. Y que, pues, en pocas palabras, como les digo, la pregunta por el sentido del ser versa en, digamos, tratar, o bueno, en la posibilidad más que nada, de si nosotros podemos capturar la esencia de la realidad a pesar de su constante devenir y a pesar de su constante cambio, ¿de acuerdo? Por supuesto que, como les menciono, esto inspira a muchas corrientes existencialistas del siglo XX, incluido el existencialismo de Sartre, o de Sartre, como quieran pronunciar el apellido, aunque ya lo veremos en su debido momento, pues Heidegger se desatendió en muchos sentidos del existencialismo. Él decía que era un ontólogo, no un existencialista, por lo que pues de este comentario de Heidegger, como les digo, lo analizaremos rigurosamente después, pero aquí en grandes rasgos, pues este comentario de Heidegger lo puedes entender de dos formas. Una, como ontología y existencialismo son dos cosas diferentes, o bien el fundamento último de la realidad es existencialista, o la ontología es existencialista por toda la angustia que genera el constante devenir y el constante cambio de lo real, y que, bueno, pues probablemente no existe una permanencia en todas las certezas que tenemos sobre el mundo, ¿de acuerdo? Y aquí hay problemas con la teoría de la verdad. En su debido momento nos vamos a meter con la polémica, o digamos el gran conflicto que hay entre Heidegger y la verdad en su debido momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es una de las segundas razones por las que hay que leer a Heidegger. Digamos, está la razón de que pues Heidegger pone sobre la mesa las bases, aunque le guste o no le guste a Heidegger, él pone sobre la mesa las bases del existencialismo del siglo XX. ¿De acuerdo? Que no hay que perder de vista que ya existía desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, en fin, ese es otro tema de debate. Pero al poner las bases con la pregunta sobre el sentido del ser, es decir, en pocas palabras, pues qué hacer respecto a una realidad que está en constante cambio y que no hay permanencia de nada, bueno, pues esto genera reflexiones filosóficas más hondas respecto al lugar del ser humano en el mundo y qué papel debemos asumir frente al cambio de la realidad. Es una pregunta medular que incluso está presente en la literatura, en la música, en mucha poesía de vanguardia, que está influenciada por esta cuestión que pone Heidegger sobre la mesa. Entonces, a nivel de influencia cultural, por eso hay que leer a Heidegger, ¿no? Entender cómo se está configurando la pregunta por el sentido del ser, y en este sentido, valga la redundancia, ver cómo está impactando en la cultura del siglo XX y también sus repercusiones ya hasta nuestro siglo actual, ¿de acuerdo? Bueno, y una tercera razón que quizás valga como argumento sobre el por qué hay que leer a Heidegger, pues tiene que ver con esto que ya les comentaba minutos antes, de el giro hermenéutico. Que bueno, la cuestión del giro hermenéutico es un tema complejo que ya iremos desglosando en el presente curso, pero básicamente el giro hermenéutico es un desprendimiento, o es una propuesta que surge de la filosofía heideggeriana, en el sentido de tratar de superar esta metafísica tradicional que, como ya les he comentado minutos atrás, confundió al ser con el ente, ¿no? Y lo que se propone es una reflexión circunstancial del ser según su devenir temporal. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo que se está proponiendo con la cuestión del giro hermenéutico es tratar de llegar a la esencia o al fundamento de lo real a partir de su manifestación temporal, a partir de su manifestación en el tiempo y en el espacio. Y noten ustedes cómo el entender esta supuesta superación, porque bueno, ha sido muy debatida respecto a lo que dice Heidegger, ya lo veremos en su debido momento, pero bueno, vean ustedes cómo entender esta supuesta superación de la metafísica, de la metafísica tradicional
al pensar al ser en su temporalidad, en su contexto, en su historicidad, bueno, pues nos va a dar un entendimiento completamente distinto de lo que se conoce como el giro hermenéutico y bueno, de todas estas filosofías franco-germánicas que coloquialmente se conocen como filosofías continentales, que pues terminan por privilegiar más el análisis histórico, textual, que digamos un cierto análisis o pretensión de llegar a una verdad universal y contextual. Y este entendimiento vamos a ver más adelante cómo en realidad lo que nos da no es un relativismo epistémico ni un relativismo metafísico como muchas personas creen que existe en en el pensamiento de la filosofía continental, sino todo lo contrario, sino simplemente es una reflexión ontológica circunscrita a las limitaciones del devenir del ser que tenemos hasta ahora. Es decir, cuando tú te pones a reflexionar sobre la esencia del mundo, pues esa esencia nada más la tratas de visualizar según lo que tienes en tu contexto, ¿no? O en diferentes contextos debido al completo devenir y a la naturaleza de lo indecible del ser. También, dicho sea de paso, pues en este curso vamos a hablar de el silencio heideggeriano, que bueno, pues a mi consideración es uno de los temas también primordiales en Ser y Tiempo. Bueno, entonces esta tercera razón, como pueden darse ustedes cuenta, enmarca o da una comprensión distinta de la filosofía continental, mal llamada así, pero en realidad es el pensamiento franco-germánico que está siendo influenciado por la cuestión de la hermenéutica. Que bueno, pues la hermenéutica en sí es un proyecto que nace de influencias del pensamiento heideggeriano, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a ver en su debido momento. Bien, cualquier duda o comentario respecto a estas tres razones que acabo de dar, bueno, pues ya sabes que aquí abajo está la cajita de los comentarios, siéntete en completa libertad de escribir cuanta cosas gustes y mandes, ¿no? Bueno. Ahora bien, ya para ir cerrando la presente sesión y que, bueno, pues entremos como tal al último pendiente que tenemos, que sería en concreto ver o analizar brevemente el temario para el presente curso. Es un temario tentativo, como les dije, es una propuesta, puede cambiar según si ustedes tengan sugerencias relevantes o sugerencias que impacten en la forma en que deberíamos de conducirnos respecto al pensamiento de Heidegger, bien. Bueno, les recomiendo estos dos libritos a modo de bibliografía básica. Uno es de Bátimo, es un libro editado por Gediza, introductorio al pensamiento de Heidegger. Otro es de un señor llamado Walhems. Es un libro un poquito difícil de encontrar, el del lado derecho, pero es muy bueno. Fue editado por la Universidad de Puebla, aquí en México. Hay versiones al inglés, hay versiones al alemán también. Entonces, si alguien sabe inglés o alemán, bueno, pues lo puede buscar. Entonces, estos dos libritos son muy recomendados a mi perspectiva porque son, digamos, libros de comentario que son lo más accesible que yo he visto en español sobre Heidegger, ¿no? Porque también un gran problema que hay cuando se trata de analizar el pensamiento de Heidegger, no sé por qué sucede eso, se trata como de emular el lenguaje heideggeriano y eso trae más oscuridad a la hora de analizar el pensamiento de Heidegger, siendo que, bueno, pues el comentarista no es Heidegger y no por eso tiene que hablar como Heidegger. En fin, son cuestiones ahí metodológicas que tienen los heideggerianos que, pues como les digo, yo no entiendo. Entonces, estos dos libritos son muy recomendables, me parecen muy accesibles por su lenguaje. También estos dos que ven aquí en la pantalla, en especial la obra de Steiner sobre Heidegger, pues es a mi consideración lo mejor que hay en lengua inglesa respecto a Heidegger. Ya saben, esto después lo vamos a ir comentando. Hay muchos prejuicios desde la así llamada filosofía analítica respecto a Heidegger. Sobre todo por la crítica de Carnap en su ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico, ¿no? Vamos a tratar de distanciarnos lo más posible de ese prejuicio carnapiano en este presente curso para que nosotros pues analicemos según el principio de caridad de Davidson el contenido en sí de la filosofía heideggeriana y ya después vemos si la crítica de Carnap era atinada o no. Bueno, entonces este librito de Steiner, editado por el Fondo de Cultura Económica, también muy bueno sobre el pensamiento de Heidegger para aquellos que estén interesados, y en general todo lo que ustedes encuentren en inglés
sobre Stirner respecto a Heidegger, bueno, pues recomendadísimo. También tenemos este libro de Gadamer, Los Caminos de Heidegger, que es una compilación de varios ensayos, también muy buenos, se los recomiendo. Están un poquito densos por el lenguaje heideggeriano que a veces usan los autores, pero si se leen con calma, o bien si tienes alguna duda mayor al respecto, bueno, pues me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios y yo con gusto pues te voy orientando. Bien, bueno. Y ya para cerrar el presente curso, la presente sesión inicial de este curso sobre la filosofía de Heidegger, veamos rápidamente el temario. Está constituido por 20 sesiones, es decir, este curso va a durar 20 semanas. Y bueno, la próxima sesión vamos a ver las influencias intelectuales de Heidegger, es decir, nos vamos a meter al tema del neocantismo y la fenomenología. Vamos a ver en este sentido la relación Husserl-Heidegger, qué tanto está influyendo la fenomenología husserliana en Heidegger, hasta dónde Heidegger se distancia de Husserl, por qué, cuáles son sus argumentos o razones, y también en este sentido vamos a ver su posicionamiento respecto al neocantismo, que es crucial y vital para entender muchas consideraciones del pensamiento heideggeriano, ¿no? Después vamos a hablar o a ver o analizar más que nada la expresión heideggeriana de ser en el mundo, qué quiere decir eso. Luego nos vamos a meter a la cuestión de qué es el famoso Dasein heideggeriano y consecuentemente veremos la cuestión de qué significa en Heidegger ser lanzado en el mundo. Luego veremos dos conceptos fundamentales en el pensamiento heideggeriano, que es la idea de lo auténtico y lo inauténtico. Consecuentemente nos meteremos a la cuestión de la reflexión heideggeriana sobre la muerte, que está en muchos sentidos contenida en la expresión de ser para la muerte. De esta forma pasaremos a hablar de la ontología fundamental, que aquí ya nos vamos a introducir al giro hacia el segundo Heidegger, ¿sí? Y en este sentido, cuando veamos el tema de la ontología fundamental, pues estaremos en condiciones de ver o de entender el revisionismo que hace Heidegger a la cuestión de la metafísica y cómo en este sentido para Heidegger metafísica y ontología se distinguen. Después vamos a ver el tema de la verdad y la no verdad en Heidegger. Luego vamos a meternos a la cuestión de la historicidad del ser o de la temporalidad del ser y cómo esto permite un nuevo replanteamiento de la reflexión metafísica y ontológica en sí. Vamos a revisar también de una manera peculiar lo que dice Heidegger respecto a Nietzsche y al fin de la metafísica, porque según Heidegger, Nietzsche fue el que contribuyó al fin de la metafísica. Hay que ver en qué sentido, con qué matices, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a meter a esa temática. Luego, pues vamos a problematizar un tanto en ese punto y también vamos a considerar lo que nos pueda decir Heidegger al respecto en relación a la pregunta de si es posible superar a la metafísica. Seguido le vamos a dedicar una sesión al tema de qué es el pensar en Heidegger. Luego nos vamos a meter al tema bueno, pues la relación que hay en Heidegger entre la verdad y la obra de arte. Luego, ya con estas consideraciones del lenguaje, aquí quizás metamos una consideración del silencio heideggeriano. Vamos a ver lo que es para Heidegger evento y lenguaje. Después nos vamos a meter al tema de la trascendencia y la nada. Seguido nos vamos a involucrar con el tema de el problema de la libertad en Heidegger. Luego veremos el problema de la estética en Heidegger. Y ya por último, y con esto cerraríamos el curso, como siempre de una forma dialéctica, en la sesión final, pues vemos las críticas que se le ha hecho a Heidegger, una vez que, según el principio de caridad de Davidson, hemos dado la mejor interpretación a sus ideas, pues nos metemos con sus críticos para que pues la audiencia decidan pues quién tiene la razón o quién tiene la última palabra, o bien si la audiencia así lo desea, sigan con la discusión en torno a estas críticas que en su momento revisaremos a Heidegger. Y bueno, ya con esto pues yo concluyo la presente sesión de este curso de la filosofía de Heidegger. Espero que les haya gustado, que estén interesados en darle continuidad y seguimiento a las diversas sesiones que vamos a tener. Entonces ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios, me pueden dejar todas sus inquietudes, dudas y demás que tengan. Nos vemos hasta la próxima semana.